El distintivo de la región emprendedora europea que otorga el Comité Europeo de las Regiones premia a aquellos territorios que presentan la visión empresarial más creíble y avanzada. Navarra ha resultado ganadora junto a la ciudad de Gdańsk y la región de Pomerania en Polonia y la región de Gotemburgo en Suecia. Lo que hoy se reconoce es el ecosistema que en Navarra hemos desarrollado entre todos de apoyo al emprendedor, ¿no? Desde la concepción de la idea hasta su llegada al mercado. Y es un trabajo en el que el Gobierno ha jugado su rol, claro, pero sobre todo lo que ha jugado un rol es la colaboración público-privada de todos los agentes. El vicepresidente Ayerdi recogía en Bruselas satisfecho este galardón porque premia una estrategia de apoyo al espíritu emprendedor que ya da resultados. Sobre todo en materia de tasa de supervivencia de las empresas, es decir, el número de empresas que consiguen, digamos, sobrevivir los primeros 4 años, pasar los primeros 4 años y seguir, y que además, sobre todo, bueno, pues en esas prioridades de la S3 el emprendedor, bueno, pues tenga un ecosistema que lo acoja, ¿no? Que le asesora, que le acerca y que sobre todo pues le permite ir llegando hasta el mercado. Entonces yo creo que sí, que es un motivo de satisfacción absolutamente para todos. El vicepresidente llegaba a Bruselas junto a la consejera de Relaciones Institucionales después de visitar estos días las instalaciones en Polonia de la empresa de movilidad eléctrica Solaris, en la que ha quedado integrada la planta de Bectia de Castejón. Ayerdi muestra su satisfacción por el impacto favorable que esta unión va a tener para la actividad en Navarra. Yo he tenido ocasión de ver estos días cómo Solaris recientemente ha ganado del orden de 600 autobuses eléctricos en 3 concursos, ¿no? 250 en Milán, que se dice pronto, 90 en Berlín, 100 y pico en Varsovia, ¿no? Bueno, pues el hecho de que tengamos intereses en el líder europeo en electromovilidad, transporte colectivo, pues yo creo que sin ninguna duda es bueno para Navarra. El vicepresidente comenzó su intervención en el plenario en euskera, pero la interpretación no llegaba a los asistentes. Que hay un problema técnico y no se está llegando a la interpretación. Dados los problemas con el sistema de traducción, Si no puede intervenir en español, dice amablemente el señor Ayerdi. prosiguió con su discurso en español. En primer lugar, que buenas tardes